Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es NT 593, el podcast diferente que ustedes siempre nos piden que hablemos. Me acompaña Jaime, también está justamente un querido invitado, Alejandro Valencia, y queremos hablar hoy día de cómo los importadores, cómo los exportadores, esos 29, 31 billones de dólares que es el comercio del Ecuador, el comercio exterior, lo podríamos hacer crecer un 10, 15 y tal vez un 20%. Entonces, Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Hace tiempo que no te veo. Bueno, la verdad que soy sumamente entusiasmado porque es un tema que nos apasiona, el tema de promoción de exportaciones, porque venimos hablando de esto ya hace varias décadas, un par de décadas, sobre la parte de la urgencia de internacionalizar al país. Y yo creo que es algo que realmente nos apasiona y es siempre grato tener realmente un experto que nos hable sobre qué está pasando, este tema de coyuntura de los aranceles y comenzar por ahí la discusión. Perfecto. Alejandro, bienvenido. Tú eres el experto y justamente tú y yo estamos acá en Miami. Acabo de descubrir que somos sumamente vecinos y la idea es el mayor socio comercial efectivamente son los Estados Unidos. Entonces cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué estás aconsejando y qué prevés que pueda estar pasando para los importadores y exportadores? Gracias, un gusto pues. Y sí, es una realidad. El Ecuador depende en gran medida de lo que es el comercio con Estados Unidos. En abril, que comenzamos pues a tener estos cambios en los aranceles, que en realidad se venían anunciando ya desde finales del año anterior, hubo mucha expectativa, se generó bastante preocupación de cómo esto iba pues a afectarnos a nosotros como país. Pero viendo los números, la realidad está por lo pronto pintando bastante bien para Ecuador. Y hay que poner algunas cosas como antecedente aquí, ¿no? Lo primero es que sí, si bien Ecuador depende pues en gran medida de su comercio exterior con Estados Unidos, como país no hemos logrado desarrollar pues mayores acuerdos de libre comercio con este socio tan importante, ¿no? Nos fue bien adheriéndonos a lo que pudieron hacer otros países en Europa y tal vez estamos bien por ese lado. Se logró también algo interesante con China, en donde también tenemos acuerdos. Pero, ¿qué nos ha pasado con Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde estamos por ese lado? Y ahí es cuando este cambio de aranceles, y sobre todo yo creo que la forma en la que se plantearon estos cambios de aranceles, nos dieron un poco de temor o de preocupación, ¿no? Pero en la realidad, si es que comparamos enero a julio del 2024 versus este año igual de enero a julio, los volúmenes de importación en toneladas equivalentes del Ecuador con Estados Unidos han crecido, ¿no? Y han crecido mes a mes, ni siquiera para pensar que por ahí es el problema. Y lo primero que nos ponemos a pensar es, bueno, ¿por qué este impacto y cómo nos ha afectado? Y el primer punto de orden aquí yo creo es que nuestros competidores naturales tenían estos beneficios arancelarios que nosotros pues no tenemos. Y lo que pasó con estas primeras medidas, porque hasta el viernes pasado teníamos un 10% de arancel como que igualado para todos. Ahora desde el viernes pasado subimos un 5 más, estamos ahora en el 15 y hay que ver con ciertos productos pues que estamos con ese sobre tasa, ¿no? Pero la realidad es que antes nosotros teníamos ciertos aranceles y nuestros competidores naturales, principalmente vecinos, ¿no? Perú, Colombia, Chile, esos estaban al 0 y ahora todos nos igualamos al 10. Entonces, en cierta medida, si es que vemos solamente eso, a nosotros no nos afectó. Es más, a nosotros inclusive en algunos casos hasta nos benefició, porque pues, si vemos en productos como el camarón, en el mercado de Estados Unidos, nosotros en el camarón competimos con países asiáticos como Tailandia, Indonesia, y esos mercados tuvieron incrementos del rango del 30, 40, 50% de sobretasa de aranceles, siendo nosotros entonces más baratos. Y a eso sumado el hecho de que de por sí nuestros productos no son más baratos, producir en Ecuador es en dólares, un salario mínimo en Ecuador comparado con el de Asia o con el de nuestros vecinos, pues somos mucho más caros para varios temas. Aún así nuestros productos se venden, aún así nuestros productos tienen salida.
Entonces, aquí les planteo muchos temas sobre los que podemos hablar. Aquí hay bastante sobre lo que opinar. Entonces, pues, podemos ir comenzando con estos temas y ver en dónde podemos mejorar, ¿no? Me parece muy interesante porque efectivamente creo que los tres coincidimos que esto más bien lo que está sucediendo es una gran oportunidad para el Ecuador. Importar o exportar. Porque más que nada creo yo que el señor de los Estados Unidos niveló el juego para todos, lo cual nos da una ventaja comparativa bastante impresionante. Jaime, creo que tú no conoces esto, así que lo voy a compartir. Creo que justamente Alexandra lo entiende muy bien. El impuesto a las ventas dentro de los Estados Unidos. En Miami-Dade, cada vez que compras algo, pagas aproximadamente el 7,5%. Cuando mueves 10 minutos al norte, al condado Broward, ese impuesto a la venta baja al 6,5%. Sería el equivalente a las tarifas de lo que estamos hablando a gran nivel. Entonces, si a todos les aplica la misma tarifa, desde tu punto de vista, Jaime, con lo que tú y yo hablamos con todas las compañías y desde el punto de vista académico, ¿por qué la tasa impositiva? ¿Por qué estas tarifas es el gran tema de conversación en lugar de estar hablando cómo incrementamos lo que importamos o exportamos? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que existe una gran oportunidad, como nos dice Alex, en la parte relacionada con desviación de comercio, ¿no? O sea, la desviación en comercio básicamente es cuando tienes un acuerdo comercial y vas por ese país, no necesariamente porque tienes un excelente producto, sino porque es más barato. Ahora, con el aumento general de las tarifas, como nos dice Alex, en algunos países del Asia, justamente tienen unas tarifas superiores de lo que es Ecuador. Y en ese sentido, entonces, existe una clara alternativa de desviación de comercio hacia Latinoamérica o, en este caso, para Ecuador. Y ahí está justamente la ventaja. Ahora, la desviación en comercio resulta por algunos meses, por algún tiempo, ¿no? Mientras la productividad general va realmente mejorando. Y en ese sentido te diría que existen ciertos productos ecuatorianos fantásticos que realmente han demostrado que la productividad general es la primera del planeta. Como bien comentaba justamente la parte del camarón, ¿no? Que realmente ahí puedes poner realmente un cero arancel y poner realmente una desviación en comercio que al final las empresas ecuatorianas le han puesto tanta tecnología, le han puesto tantas ganas realmente a la mejora de productividad que es ultra competitiva. Y lo mismo pasa en algunas otras alternativas, como por ejemplo la parte de flores, ¿no? Cuando comienza la dolarización, imagínate que la productividad ya no se medía en hectáreas, ¿no? Ni en tonelajes, sino en algún momento se llegó realmente a medir la productividad en función del tallo de rosa, porque tenías que realmente tener una alternativa de una moneda dura para justamente comenzar a exportar. En ese sentido, yo diría que hay que aprovechar esta ola de desviación de comercio que es clarísima. Tenemos una ventaja arancelaria en comparación a nuestra competencia, sobre todo la parte africana y la parte asiática, pero tenemos que realmente subir el volumen o subir realmente la velocidad en lo que viene a ser la parte de la productividad general. Y la productividad general no solo estaría en la parte relacionada con ver nuevos clientes, nuevas formas de logística más eficiente, nuevas alternativas realmente de hacer estos soft landing que Alex nos puede comentar muchísimo, sino sobre todo la competitividad puertas adentro. Ciertos sectores ya lo han hecho, ¿verdad? Ahora falta ir por otros sectores que tienen una competitividad, yo te diría, media, como el tema del cacao, como el tema del café, y por qué no subirnos también en el tema de la manufactura mediana, como por ejemplo la parte de textiles o zapatos, y sobre todo la parte relacionada con servicios. Es un gran momento y urge tener realmente una conversación necesaria, rápida, con realmente el sector privado, el sector público, para que realmente esto se dé y que esta ola no sea desperdiciada. Pero ahí viene justamente el ejemplo que decía, y es la parte tal vez yo siendo un poco más pensando fuera de la caja y también un poco pensando un poco en el tema de tecnología y en el tema de mercadeo digital. Si estamos hablando que todos fueron impactados por el tema de las tarifas y tal vez nosotros salimos beneficiados, ¿por qué seguimos hablando de tarifas? Productividad toma un tiempo y toma un tiempo capital inicial para justamente mejorarla. ¿Por qué nadie está hablando de cómo el Ecuador cierra acuerdos, por ejemplo, con Walmart o con compañías grandes que compren estos productos ecuatorianos que tienen mejor tarifas al puesto ya en los Estados Unidos y para aumentar la cantidad de ventas? ¿Qué opinas tú, Alejandro? Como bien dices, en realidad nuestro diferenciador en términos de producto ecuatoriano no es el precio.
si es que yo busco entrar en un mercado en donde la demanda es pues bastante elástica en base al precio, Ecuador tal vez no es la mejor opción. Pero ¿por qué aún así se vende mucho el producto ecuatoriano? Y es porque en realidad en alimentos y bebidas, que es tal vez el flujo más grande de productos que enviamos a Estados Unidos, nuestro diferenciador es calidad, nuestro diferenciador es sabor, nuestro diferenciador es textura, nuestro diferenciador es variedad de frutas o de productos. Entonces, antes de las tarifas, el camarón ecuatoriano era en promedio $1 más caro por libra y aún así se vendía. Cuando yo estaba siendo parte de la delegación comercial de Ecuador aquí en Miami, cuando hacíamos eventos y estos eventos tenían que ver con gastronomía, traíamos chefs ecuatorianos para que nos expliquen, para que nos cocinen, para que le cuenten a la gente. Lo primero que era claro es que nuestros productos tienen muchas ventajas desde el origen. Nosotros por legislación somos pues non-GMO. Todos los productos en Ecuador no son modificados genéticamente. Y el consumidor actual ya no solamente ve la portada del producto, ¿no? Ya le da la vuelta y miren la etiqueta que dice, qué está en la tabla nutricional, qué certificaciones tiene, si es que es orgánico, si es que no tiene gluten, azúcar, GMO. O sea, nosotros de por sí de entrada ya tenemos muchos beneficios. El camarón no es un camarón pescado, es un camarón farmeado, cultivado. Hay mucha inversión en ese sector. Nuestro banano es del mejor del mundo, nuestro cacao es del mejor del mundo. Tenemos tantas bondades, pero que las estamos manejando solo a nivel de producto primario. No estamos desarrollando, no estamos dándole un valor agregado. Tenemos de la mejor pitahaya y tenemos tantas frutas que nos podemos hacer, pero ¿por qué no estamos haciendo derivados de esas frutas? ¿Por qué no les hago tal vez deshidratadas o en alguna presentación que lo pueda combinar con otros productos para hacer granola, para llegar a industrias? Tú mencionabas, ¿por qué no estamos llegando a Walmart? Justamente porque nuestro enfoque no es un enfoque de productos desarrollados, que es el mayor flujo de salida de productos de Walmart. Muchos supermercados en Florida, que son partes de mega cadenas y tienen centenares de locales comerciales solo en Florida y en algunos casos en todo Estados Unidos, el rato que yo quiero poner un producto elaborado en las perchas, tengo que pasar por procesos que toman 6 meses, 1 año. Tengo que hablar con un comprador corporativo, tengo que hablar con los tiempos adecuados en las ventanas que abren para que entren esos productos, cuando esos mismos supermercados tienen apertura para que de manera independiente los locales de ciertas ciudades puedan comprar a mayoristas locales o inclusive importadores locales ciertos productos como los productos frescos. Entonces, hay la necesidad de entender cómo es el mercado. Si es que yo en Ecuador soy una pyme, soy un productor, que tengo un producto elaborado derivado de quinoa, derivado de cualquier superfood en las que nosotros tenemos un diferenciador, tengo que entender que en el mercado primario tal vez puedo llegar, pero pues no voy a tener un diferenciador y ahí sí voy a pelear por precio y ahí sí voy a estar en riesgo con Colombia, con Perú, con Centroamérica, que no tienen aranceles, que están a 2 días de barco y nosotros estamos a 6, a 8. Pero en cambio, si es que yo soy el único productor de unas galletas de harina de quinoa que son gluten free, que son fat free, que son sugar free, que además son superfood y que les van a gustar a los niños para llevar a su lonchera en lugar de una funda de papas fritas que hay por todo lado, ¿por qué eso no está pasando? Porque la necesidad de gestión comercial, de desarrollo de marca, de desarrollo de producto, eso es lo que se necesita, ¿no? Tenemos tantas maravillas como producto primario, pero ¿en dónde hay que invertir? En el desarrollo de productos con valor agregado y en la promoción de esos productos aquí en el mercado de Estados Unidos. Como bien decías tú, Jaime, es el tema de exportar o el tema justamente internacionalizarlo, es un tema que lleva ya algunas décadas. Pero miremos esta coyuntura en particular. Sucedió en cuestión de meses. Sin embargo, viviendo acá en la Florida, yo no he visto ninguna campaña de promoción de producto primario o elaborado diciendo existimos, con las ventajas que acaba de mencionar Alejandro.
que somos justamente no GMO, que no tenemos gluten, que este tipo de cosas. Se me ocurre un ejemplo que lo discutimos hace un par de semanas. Membrillo. Acá no existe algo similar. Sin embargo, en la cultura americana es mucho de deporte. El producto ideal para el deportista debería ser el membrillo. Pero nadie lo está promocionando. Nadie dice, hay membrillo, estos son los 3 beneficios. Por ejemplo, tenemos acá una atleta que obviamente que la conocemos mucho, nuestra querida Flaca. Ella tampoco lo menciona. Y hace triatlón, es la mejor forma, y está en Houston, tiene sus cosas. Pareciera que sí, somos muy buenos productores, nos reconocen como tal, pero lo básico de comercio lo estamos olvidando, que es promocionarlo. Ni los mismos ecuatorianos que estamos acá lo promocionamos. ¿Qué opinas tú, Jaime? Bueno, yo voy a decir algo que a veces cae mal, que es básicamente cerrar parcialmente por Ecuador. O sea, yo creo que en ese momento mucha gente quizá lo va a decir, oye, pero estamos hablando de promoción, entonces ¿por qué lo cierras? Y es porque básicamente creería que ya ha cerrado un círculo en lo que viene a ser la parte relacionada con los mismos productos de siempre que ya no necesitan al Estado para lo que viene a ser la parte de promoción o internacionalización o conectar justamente oficinas comerciales. Si no, son los nuevos productos que tienen muy buenas alternativas, que están a un pasito para llegar realmente a nuevos mercados que realmente necesitan estas condiciones. Yo te digo esto porque veo que realmente ya es un círculo similar. Siempre las mismas ferias, siempre los mismos productos, siempre las mismas estrategias como país, y a la final el sector privado, que realmente ya tiene un músculo financiero para hacerlo, no permite que, como los recursos son finitos, entren nuevas alternativas. Salvo pequeños programas muy, hablemos, ligeros, como por ejemplo la ruta en exportador, que te dicen, bueno, sí, usted no está listo, o por ejemplo, venga, le invito de vez en cuando a una feria puntual. Entonces yo te diría que es necesario ir al extremo mexicano, que es cierro realmente la oficina de promoción y dejo realmente de ayudar a los grandes conglomerados que no me necesitan, que es lo que hizo México, o quizá buscar una opción intermedia, que es decir, vamos por nuevas alternativas. Pensemos en servicios, pensemos en formas de franquicia, pensemos en comercio electrónico, pensemos cómo realmente llegamos o apoyamos a pequeñas alternativas de exportación que pueden llegar. Y te pongo un ejemplo súper puntual. Recientemente una persona que yo admiro mucho metió justamente un producto ecuatoriano liofilizado, superfood, y también un tema relacionado con las personas que padecen cáncer, ¿verdad? A través de Amazon. Y ahí fue un esfuerzo propio, un esfuerzo personal, muchos años realmente de tocar puertas. Estoy hablando de la famosa fruta milagrosa, ¿no? Que es un producto que realmente simula tener algo de dulce en la boca, ¿no? Ahí no fue realmente a nivel del Estado el que realmente apoyó, sino realmente fue la misma persona que tomó 20 años en que realmente pudo colocar un producto a nivel de comercio electrónico. Qué bueno hubiera sido si es que más bien que tome 20 años, que dure 5, 3, 2, porque realmente existe un verdadero know-how en lo que viene a ser la parte de personas que están localizadas en Estados Unidos en oficinas comerciales. Entonces yo diría que la promoción es urgente, sí, pero realmente deberíamos quizás cerrar el capítulo y abrir un nuevo capítulo para dejar que las pequeñas y medianas empresas que pueden internacionalizarse realmente lo hagan. Sorry, y aquí es lo que les decía al inicio, y tal vez no es que quiera pecar de ser inocente, sino que justamente acá en los Estados Unidos y a nivel global hay un sinnúmero de herramientas de promoción que yo no entiendo por qué las empresas ecuatorianas no lo utilizan. Voy a usar un par de ejemplos. Los cangrejos. Los estamos de alguna manera exportando para cierta compañía que está acá justamente en Coral Gables y que produce y elabora este tipo de cosas. Y todos sabemos que el cangrejo tiene que ser sumamente fresco, con lo cual justamente lo que tú decías, Alejandro, esto de que 2, 4, 6, 8 días, los del cangrejo decidieron hacerlo y lo hacen por avión y se absorbe. Y ya no solamente son los ecuatorianos que comen premium, y me atrevería a decir incluso que es más premium que otros productos equivalentes y siempre está lleno. Entonces quiere decir otra vez que ellos tomaron el riesgo, no dependieron de la agencia comercial, no dependieron del comercio ecuatoriano, simplemente dijeron, este es el mercado, este es el producto final, lo que vamos a comer, lo especial que todos conocemos de los cangrejos. ¿Por qué no hacerlo con otro tipo de cosas? ¿Por qué no estamos haciendo marketing digital al estilo americano y seguimos haciendo marketing digital al estilo ecuatoriano? No lo entiendo. Comentémoslo. ¿Qué opinas tú, Alejandro?
Lo que tú dices en realidad es algo que tenemos que lograr cambiar el chip en Ecuador. Esta franquicia ecuatoriana a la que tú haces referencia no está inventando el agua tibia. Perú desarrolló este concepto muchos años atrás. Y lo hizo también que nos quitó como país la primicia o el derecho, si quieres tú, de alardear de nuestro ceviche. Tú en Estados Unidos hablas de ceviche y todo el mundo piensa que solo es un tema peruano. ¿Y qué es la versión que tienen acá? Porque si es que tú te pides un ceviche peruano, supuestamente aquí en Miami, no tiene nada que ver con lo que tú vas a comer como un ceviche peruano en Lima o en cualquier otra parte de Perú. Entonces, ¿qué fue lo primero que se cambió el chip? Y hay un par de chefs peruanos a quienes pues darle crédito por esto. Y es que no necesariamente manteniendo la receta ecuatoriana en el exterior, tu producto se va a vender como se vende en Ecuador. Cuando tú vuelves a la academia y cuando tú das cátedra de comercio internacional, cuando hablas de lo que necesitan las pymes o los exportadores para llegar a mercados internacionales, primero tienes que entender a dónde vas, tienes que tener un estudio, pero también tienes que estar listo para adaptar tu producto al paladar extranjero, tienes que estar listo para adaptar tu producto a la realidad del mercado de consumo al que vas a llegar. ¿Qué hizo Perú? Perú dijo, bueno, vamos a internacionalizar nuestra oferta gourmet, vamos a llamarla fusión, pues para que no crean que le estamos quitando identidad peruana, pero en realidad, pues un chaufarín de $5 la tarrina en Lima, se vende aquí un plato en $20 como chaufa de pollo, como chaufa de mariscos, y en realidad lo que hiciste fue mejorar la presentación, mejorar la condimentación, hacerlo más abierto a un paladar. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar el chip, ¿no? Entonces, el primer concepto es, ok, si es que yo digo que el encebollado es lo mejor que tiene la comida ecuatoriana, discrepamos todos en base a nuestra región, zona, provincia, demás, pero visualmente no me dice nada un encebollado. Pero en cambio, si es que yo le gourmetizo, le doy ese toque internacional, tal vez lo llamo fusión, tal vez lo mezclo, no sé, tenemos que ver y en dónde puede entrar ahí la inteligencia artificial o en dónde puede llegar la tecnología en términos de mercadear o de promocionar mejor este producto. ¿Cómo llego a este mercado que ya es captivo para lo que es la cocina peruana, para lo que es la cocina internacional, en mercados en donde el latino pues va a tener algo que decir? Miami es la puerta de entrada para los alimentos de todo el Caribe y América Latina para todo Estados Unidos. Entonces, qué mejor si es que Miami sigue siendo también esta puerta de entrada para la cocina latinoamericana. Entonces, si es que yo logro cambiar el chip, si es que yo le logro quitar tal vez esa noción de que quiero mantener este mercado tal cual lo manejaba en Ecuador, o el consumidor ecuatoriano, yo tengo que hacer un producto para el consumidor ecuatoriano y el consumidor latino. La cantidad de ecuatorianos que habemos en Florida, pues no somos aquí la mayoría. Hay muchos más en Nueva York, hay en otros países donde son también asentamientos fuertes, pero yo me limitara mucho si es que lo hago solamente por el consumidor nostálgico que busca lo que tenía en su casa cuando vivía allá, ¿no? Tengo que llegar a decir, miren, todo esto es de Ecuador. ¿Qué tal si es que el ceviche de Ecuador que nosotros hacemos con el mejor camarón del mundo, le hago caso a uno que otro chef que ya está incursionando en esto y le mezclo con mango ecuatoriano, le mezclo con malanga ecuatoriano? No es lo típico, no es lo que nosotros hacemos, pero esta gourmetización, y ya encuentras otros. Hay un restaurante ecuatoriano nuevo en Brickell que está también pocos meses aquí funcionando. Están haciendo eso. Este que tú mencionas de los cangrejos, son distintos, o sea, el menú es distinto al que tú tienes en Guayaquil, al que tú tienes en Quito. Eso está logrando abrir mercados. Eso es donde podemos tener nosotros opciones para ir. Y eso es lo que deberíamos buscar. Cuando una de las primeras franquicias ecuatorianas que abrió aquí era de panes de yuca y de yogures, sí, eso se mantuvo mucho, la esencia, porque es un consumo que no tiene más misterio que eso. Y me alegra mucho que les esté yendo bien. Ya tienen
locales y está creciendo y hacia allá también tenemos que ir. Pero ¿qué diferenciador tiene? Sabores, calidad. Cuando fue su apertura había el boom de ecuatorianos haciendo fila para entrar, pero ahora tú vas allá y no encuentras solo ecuatorianos, encuentras gente que conoció. Yo cuando pues visito oficinas o trabajo con empresas acá, muchas veces llego con pan de yuca ecuatoriano para que conozcan, para que prueben. Llego acompañado del yogur con sabores que aquí no tienen, de naranjilla, de la mora ecuatoriana. Y lo primero me dicen, oye, ¿y esta maravilla? No es lo usual, no es lo común, pero hay formas de promocionarlo, hay formas de hacerlo. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestro chip de esa presentación. Usemos otro área, porque creo que justamente el tema de la comida, los peruanos nos han dado un buen ejemplo y creo que tienes toda la razón, solamente hay que comenzar a cambiar el chip y seguir haciéndolo. Hablemos de otro, y creo que tú también, Alejandro, lo vas a entender mucho. La educación en el Ecuador no es mala. De hecho, mucha la academia primero estuvieron en los Estados Unidos y regresan al país y dan academia. Las universidades del país, las que están rankeadas tanto en el WURI o en el QS, no están mal, están en promedio equivalente a los países los otros. Entonces la pregunta es la siguiente. Los ecuatorianos que estamos en los Estados Unidos y que quieren estudiar un posgrado acá, dependiendo de dónde lo quieras estudiar, te cuesta 30, 40, 50 mil dólares al año. Sin embargo, incluso puedes ir a la mejor universidad del país y lo más probable es que no te cueste toda la carrera más de 15 mil. ¿Cómo hacemos para que toda la academia del Ecuador empiece a promover productos justamente académicos de cuarto nivel primero a todos los ecuatorianos que están acá? Y luego en una segunda ola, estudia en el Ecuador, hazlo remoto y ven y haz turismo. No, insisto, creo que la educación, los tres estudiamos en el Ecuador, creo que nos fue bastante bien, pero pareciera que algo falta, y creo que lo que decía Alejandro es correcto, pareciera que es el chip. Seguimos creando productos como lo hacíamos en 1980, pero no estamos usando nada digital, y me disculpan a todos los ecuatorianos y todos los empresarios y todos los marqueteros ecuatorianos. No sabemos nada de mercadeo internacional, no sabemos nada de mercadeo digital y creo que ni siquiera entendemos lo que es el mercado americano. ¿Qué opinas tú, Jaime? Educación, ecuatorianos de universidades, a los ecuatorianos de acá, y impliquemos un poco de turismo. ¿Qué opinas? No, sí, de hecho ese es uno de los retos más importantes, ¿no? Porque claro, los servicios usualmente no tienen tarifas, ¿no? Por ahí hay alguien que está diciendo que sí, voy a poner tarifas también, por ejemplo, los contenidos audiovisuales, pero lo usual es que realmente los servicios no tengan aranceles. Y en ese sentido, ahí hay una gran oportunidad, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos muchísima gente muy bien preparada, tenemos instituciones interesantísimas que realmente están en el país. Yo te diría que sí faltan tres cosas. Una es la parte de reputación, y no es porque no lo tengan, sino que realmente es como cualquier producto. Hay que realmente gritar al planeta que hay ciertas universidades en Ecuador que realmente son de muy alto nivel. Y en ese sentido creo que somos un poco tímidos, ¿no? O sea, decimos, mira, quizá mejor es Colombia, quizás mejor Costa Rica, quizás mejor Chile, Argentina, Brasil. Cuando realmente vemos que a nivel interno los profesores universitarios, instituciones universitarias, realmente podrían estar a un alto nivel realmente para comenzar a exportar servicios. Número 2, la parte relacionada con el tema de cambiar un poco las metodologías, sobre todo en lo que viene a ser la parte de las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios en el país, creería yo, que están un poquito retrasadas en tiempo, unos 20 años, quizá unos 30 años, aún se sigue utilizando realmente la parte relacionada con el tema de PowerPoints o clases magistrales, cuando está en la casuística, que puede ser casuística también ecuatoriana, ¿no? Es lamentable que, por ejemplo, el mejor chocolate del Ecuador, el caso se lo haya hecho en Harvard y no se lo haya hecho justamente en alguna universidad o escuela de negocio en Ecuador. Hay muchos casos de negocio que realmente pueden ilustrar a los gerentes internacionales qué es lo que pasa realmente en los países de Latinoamérica con Ecuador como experimento. Entonces, la metodología, que ya no solamente es de casuística, debe incorporarse la parte digital y sobre todo la parte de inteligencia artificial. Es una necesidad urgente y rápida, pero esa rapidez requiere tener gente que realmente esté liderando esas escuelas de negocio y esas universidades con una alta visión. Y son gente muy preparada, ha trabajado, ha visto afuera, pero lo que yo sí me he topado es que dicen, no, Ecuador no, porque Ecuador es distinto.
Y en la parte realmente de conocimiento o tecnología es algo que realmente no tiene nacionalidad. Podemos adoptar de forma bastante rápida. Y la tercera parte que sí creo que es muy necesaria, y ahí sí tenemos una falencia que deberíamos ver cómo lo arreglamos, es la parte relacionada con el nivel de inglés. Existen muy pocas universidades, de hecho solo conozco yo una, que tiene el inglés como un idioma permanente dentro de sus asignaturas. El resto parecería que nos contentamos con lo que dice la ley, que dice, mira, póngale un nivel B2, pero sea la misma universidad la que da ese examen de B2, entonces al final no pasa nada. Entonces yo te diría que faltaría esa última parte para realmente internacionalizarnos. Ahora la tecnología nos da esa posibilidad, los contenidos pueden ser rápidamente cambiados al idioma inglés, el tema de las infraestructuras académicas pueden ser rápidamente cambiadas al inglés, y en ese sentido podemos ir bastante rápido en lo que viene a ser la parte de adecuación de oferta académica. Y para finalizar, yo te diría que sí es también necesario hacer lo que ahora nos pasó con la Escuela de Medicina en Argentina. Existen muy pocas universidades que realmente tienen las credenciales internacionales, y no porque no quieran realmente tenerlas, sino que no han hecho el proceso para tener ese certificado que avala realmente el título ecuatoriano a nivel mundial. En el caso realmente de Estados Unidos, en la parte de college es la parte de WASC. Entiendo que en Ecuador existe solamente 3 universidades de 70 que realmente tienen la parte relacionada con este indicador, y otros más. Por ejemplo, si pensamos en una escuela de negocios que realmente venda temas relacionados con cómo hacer negocios en América Latina, como una gran escuela para expats, pues requeríamos realmente también tener el tema de MBA Association, AACSB o la parte relacionada con otras acreditaciones, que en el caso ecuatoriano me parece que nuevamente solo son 2 universidades que realmente tienen estas iniciativas. Y no porque las otras no puedan, sino que se requiere cierta inversión y cierta visión para realmente hacer. Sigamos hablando del tema de servicios, porque es otra cosa. Mi carrera ha sido siempre usando servicios, tercerizando y el outsourcing. Algo que yo no logro entender. Del Ecuador a Miami hay un montón de vuelos, a veces hay 2 vuelos al día sin parar. Si queremos hacer servicios, lo primero obviamente es toda la ingeniería de software. ¿Por qué nuestros hermanos colombianos lo pueden hacer? ¿Por qué nuestros hermanos argentinos lo están haciendo? ¿Por qué el ecuatoriano no lo ha logrado hacer? Internacionalizarse o hacer un soft landing directamente en los Estados Unidos con vuelos directos. El idioma puede ser un problema, estoy de acuerdo contigo, pero la calidad del software. Cuando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de tener y crear un equipo completo de 6 personas con tecnología avanzada de punta en el 2017 para dar servicios en Europa. Fue invertir tiempo entrenándolos, cambiándole un poco el chip de toda la tecnología, pero finalmente se podía hacer. Hoy por hoy, el idioma, por eso que a veces en los Estados Unidos no es tan importante, hay como 50 millones de latinos. Quiere decir que podríamos hacer software o call centers desde Ecuador soportando acá. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Va a sonar redundante, pero aquí también tenemos un problema de chip, y es que tú debes saber, los técnicos ecuatorianos, los ingenieros en sistemas ecuatorianos son excelentes. O sea, si es que tú te pones a ver lo que pasó en los 80s, la primera exportación de servicios que hizo el Ecuador tiene que ver con red, con banca, que es lo único que necesitábamos nosotros. Yo me acuerdo cuando mi papá sacó su primera tarjeta de débito, y van a darse cuenta lo viejo que soy, pero el Filambanco fue el primero que sacó una tarjeta de débito, pero tenías que ir a buscar dónde hay un cajero del Filambanco y casi te daba lo mismo. Pasaron no sé cuántos años hasta que yo ya saqué mi primera cuenta y ya te decían, no, mira, esta tarjeta, si ves este loguito aquí que dice Banred, significa que en cualquier cajero que tú veas que dice Banred puedes sacar plata, ¿no? Entonces fue algo que se desarrolló en Ecuador y fue algo que después se llevó, me parece que el primer país fue Chile, y crecimos y en realidad con esto como referencia y conociendo yo de primera mano excelentes empresas de productos tecnológicos en Ecuador, si estamos con tiempo les comentaré un poquito más a detalle, pero el momento que tú le formas a un ingeniero en sistemas, el momento que tú le formas a cualquier técnico en general, ¿qué materias le estás dando de administración, de gestión, de emprendimiento? Tú estás formando a alguien que técnicamente es excelente y
se puede desarrollar en cualquier medio y que puede generar excelentes productos, pero no le estás enseñando a ser empresa, no le estás enseñando qué mercados existen para desarrollarse. Tú le estás tal vez enseñando a que pase a ser servicio técnico de alguna Hewlett Packard, Dell o lo que sea, o le estás enseñando pues tal vez a programar para Microsoft, pero tú le estás en algún momento diciendo, oye, te cuento que también tú puedes crear tu empresa y que esa empresa no necesariamente va a estar en el mercado ecuatoriano, o aún así, si es que la creas en el mercado ecuatoriano y ese mercado ecuatoriano crece 2, 3, 5% al año, pero tu empresa tiene un potencial de crecer el 10, el 20%, no es en el mercado local que tienes. Entonces, abrirle los ojos a los que están ahora formándose como técnicos, como ingenieros en sistemas, como cualquier carrera técnica en general, para decirle, mira, todo esto además toma en cuenta que te va a permitir que tú seas un emprendedor, que tú desarrolles un negocio, que tú puedas después de estar... Tuvimos un boom de las .com y tuvimos varias empresas en Ecuador en principios de los 2000 que llegaron a costar 6, 7 ceros y pues en realidad, ¿en qué quedaron esas empresas? ¿Por qué no hubieron más? Las universidades o lo que mencionaba pues también Jaime, en su pensum o en la forma en la que están dando las carreras, cómo complementan desarrollo de negocios, cómo complementan algo tan básico como negociación. Si es que tú crees que vas a quedarte en tu escritorio como ingeniero, posiblemente sí, pero tú vas a tener que en algún momento negociar o con jefes, o con clientes, o con socios, pues está siempre esa opción, ¿no? Cuando tú me preguntas a mí qué estamos haciendo, qué deberíamos hacer para promocionarnos en el exterior en términos de servicios, sí, tal vez ProEcuador no es hoy por hoy la mejor alternativa y tienen un enfoque mucho en productos y tienen especialistas sectoriales para productos y no tienen un desarrollo en temas de servicios. Tampoco hay que pedirle tanto al gobierno, ¿no? Brasil, por ejemplo, así como tiene su agencia comercial que es suscrita a la embajada, al consulado, tienen también dentro de su estructura comercial en el exterior una serie de oficinas que se llaman Apex, que son empresas privadas, que son empresas de desarrollo de empresas, que son nichos, que son semilleros de empresas. Tú vas a Apex de Miami en Brickell y tú puedes hacer tu soft landing, constituir tu empresa, tener asesoría, tener desarrollo en lo que implica darse a conocer aquí, mercadearse aquí. Tienes otras empresas que ya son parte de Apex que se dedican a marketing digital y que cuando llega una nueva empresa, esa misma empresa de marketing digital le hace la inducción al mercado local. Entonces, tú no solo ya llegas a un sitio en donde te impulsan, sino que también te capacitan, te promocionan y te llevan de la mano a los eventos que ellos hacen. Entonces, hay varios temas, ¿no? Sembrar esa noción de hacer más que lo técnico y buscar la gestión comercial. Desarrollar el concepto de empresas de servicios. Entre que se creó el GATT y que se convirtió en la OMC, pasaron como 50 años para que se den cuenta que también hay que darle cobertura en lo que es comercio internacional a los servicios, a la propiedad intelectual, a las licencias. El GATT se fundó a finales de la Segunda Guerra y no fue sino hasta el 95 que se creó la OMC y recién ahí se incluyó lo que era servicios y tenemos ya opciones inclusive para proteger nuestra propiedad intelectual de desarrollo en otros países. Entonces hay todos estos conceptos que tomarlos en cuenta, ¿no? Y crear eso desde pequeños, ¿no? Otro ejemplo más que me gusta y tampoco lo logro entender. En los Estados Unidos, una casa promedio, independientemente del estado en el que quieras vivir, empieza en los $400,000. Una buena propiedad en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, rondea los $250,000. ¿Por qué no hay una política de empresa primero o luego de ciudad para promover esos conjuntos habitacionales a ecuatorianos residentes en los Estados Unidos que de alguna manera tienen más poder adquisitivo? No existe. Es muy esporádico y es muy tradicional a la antigua.
Entonces, creo yo que, corrígeme cómo lo ves tú ahí, Jaime, porque es muy tradicional a la venta de las ferias en Ecuador y tiene muy mal mercadeo. ¿Qué ves? ¿Cómo piensas? ¿Qué crees que está pasando? Bueno, este tema lo conozco desde hace algunos años porque, claro, tengo dos amigos muy cercanos que venden propiedades a gente que se retira desde Estados Unidos en Santa Elena, ¿verdad? En lo que viene a ser la parte relacionada con todo lo que es las playas salinas, etcétera, y otra persona que vende mucha infraestructura en la parte, hablemos de Manabí, ¿no? Entonces eran los dos polos donde la gente podía ser una persona que se retiraba de Estados Unidos y que básicamente venían estos dos polos del Ecuador, al igual que también pasa en Cuenca, ¿verdad? Donde también hubo una ola sumamente fuerte en lo que viene a ser la parte relacionada con familias de Estados Unidos que realmente se relocalizaban para lo que viene a ser la parte de su retiro, al igual que Cotacachi, ¿no? Estos 4 polos que realmente son interesantes en lo que viene a ser la parte de expats. Ahora es mucho más fácil la parte esta de también nativos digitales, que también pueden ver la parte de venirse a trabajar o realmente hacer lo que es teletrabajo permanente, como lo hacen en Costa Rica, que realmente es un tema sumamente interesante. Ahora, lamentablemente yo creo que sí hemos perdido algunas variables de poder para la parte de inversiones, como por ejemplo la parte de seguridad, a pesar que yo diría que Cuenca se mantiene bastante bien en la parte relacionada con el tema de seguridad, al igual que 2 componentes sumamente necesarios para que viene a ser la parte de relocalización, que la primera es la hiperconectividad, es sumamente necesaria tener la mente una parte de conectividad, y la otra el tema de tener suficiente cantidad de suministros básicos para lo que viene a ser la parte de una vida, hablemos, permanente. Cuenca lo tiene porque tiene agua potable, tiene sistemas de seguridad, tiene sistemas realmente de manejo de aguas, etcétera. Otra parte realmente del país parecería que ha habido pasos un poco hacia atrás en ese sentido. Y adicionalmente, yo diría que uno de los grandes retos, y comenzamos hablando del tema de tarifas, es mejorar el entorno general de negocios del país de forma rápida y urgente. Ahora es posible. ¿Por qué? Porque existen realmente las condiciones para que a nivel legal se vaya cambiando. Mientras en Estados Unidos tú privilegias que la compra de un inmueble sea rápida, ¿verdad? En Ecuador, como lo ves, una inversión para la familia, ¿verdad? Hay mucho trámite aún, realmente, que es muy engorroso. Y claro, dices, mira, ¿cómo es para la familia? Voy a tener la suficiente paciencia para que realmente irme al notario A, para irme al abogado B, para irme al banco C, etcétera. Entonces, yo diría que uno de los temas que realmente podemos hacer para la parte de inversiones extranjeras, más allá de que sí es necesario y urgente mejorar el ambiente de violencia que actualmente lamentablemente estamos viviendo, a pesar que existen ciertas partes que realmente es muy seguro, como la parte de Cuenca y otras partes del país, hay que mejorar el entorno general de negocios. Y dentro de este entorno general de negocios está la parte de construcción. Y eso es un cambio legal que realmente ahora es posible porque parecería que hay una cierta tendencia de que la empresa sea realmente el eje central del desarrollo. Entonces, eso yo te diría que es urgente hacerlo. Mientras tanto, hay opciones en Latinoamérica y en el mundo. Costa Rica, Panamá, Uruguay, y en el Asia, Tailandia, Vietnam, la parte relacionada con el mismo Camboya, ¿no? Que mira, tuvo problemas durísimos, ¿no? Hasta los años 90, o Ruanda, ¿verdad? Que tuvo un genocidio, imagínate, en los años 90, y ya están realmente en los top 20 del entorno general de los negocios. Ecuador es un país maravilloso, pero le urge, como dice Alex, cambiar el chip. Y finalizo con este dato. El día de hoy se lanzó justamente el nuevo indicador de innovación y emprendimiento del país. Y claro, nosotros hablamos mucho de emprendimiento, hagamos nuevas empresas, etcétera, pero el ambiente general de negocios en el indicador actual nos pone en el puesto 113 de 125 países. Y eso te dice que si bien lo ecuatoriano es muy bueno haciendo cosas, ¿verdad? Mientras tengas un entorno no adecuado, va a ser más difícil hacerlo internamente como externamente. Por eso urgen los cambios. Aquí te vas a reír un poco, Jaime. Porque efectivamente la situación de seguridad en el país no era lo que solía ser. Hay muchos desafíos. Sin embargo, cuando la pones en términos relativos con los países hermanos, seguimos siendo todavía muy benignos. Pero aquí viene una cosa interesante y creo que Alejandro y yo nos vamos a reír también de esto. Cuando algo mal sucede en el Ecuador, usando redes digitales, en un punto lejano tipo Alaska, nos enteramos en menos de 24 horas. Somos peritos, somos los campeones mundiales de transmitir digitalmente todo lo malo y lo exagerado que sucede en el Ecuador. ¿Qué opinas tú, Alejandro?
¿Cómo hacemos para que las buenas noticias también corran tan rápido digitalmente? Sí, y eso es algo que también es necesario desarrollar. Y el concepto de marca país, ¿no? Esa bandera que todos tenemos adentro, pero que la sacamos solamente cuando juega la selección, debería estar siempre, ¿no? A mí me gustaba mucho un logo que teníamos un tiempo que era bien hecho en Ecuador, ¿no? Todo lo que está hecho en Ecuador, en realidad, uno se da cuenta de lo bien hecho que está cuando se va a otros mercados y lo que consume, pues, no es igual, ¿no? Llegar al nacionalismo que tiene México, llegar al nacionalismo que tiene Colombia, todavía nos cuesta, ¿no? Yo creo que nunca hecho ese énfasis, nunca hemos hecho ese trabajo desde la primaria, creo yo, de decir, oigan, ¿por qué están orgullosos de ser ecuatorianos? No solo de dientes afuera, sino, pero denme razones de fondo, denme criterios, ¿no? Y ya estando aquí en el exterior ya más de 4 o 5 años, yo me canso de decirte las cosas en las que somos buenos y que podemos nosotros, pues, indiscutiblemente promocionar y exportar. ¿Por qué no lo damos a conocer? ¿Por qué pesa más el chisme de lo negativo que las innovaciones o las noticias de lo positivo? Es un poco como somos nosotros en nuestra estructura, ¿no? El chiste del balde de cangrejos ecuatorianos y el balde de cangrejos colombianos se cuenta por sí solo, ¿no? Hay que motivarnos en conjunto, hay que hablar de lo bueno, pero que sea ya costumbre, ¿no? Que sea ya una forma de promocionarnos, ¿no? Eso tal vez es un tema de costumbres o de necesidad, ¿no? Creo que todos coincidimos. El Ecuador es un país pequeño. No pretendemos ser los más grandes del mundo, pero lo que hacemos lo hacemos bien y la gente es de lo mejor. Y eso se nota en los productos terminados. Entonces, Jaime, para comenzar a cerrar un poco, tú y yo sabemos que el Producto Interno Bruto está rondando los 115 billones con B. Sabemos que importaciones y exportaciones son 29 y 31 dependiendo del día. 3 cosas que el ecuatoriano empresario primario debería hacer, aparte del tema de mejorar la producción, los siguientes 3 años para ayudar a crecer ese PIB y ese nivel de comercio un 10-15%. Cuéntame. Yo quería apostarle totalmente a los cambios de tecnología emergente que estamos viviendo, la adopción de inteligencia artificial, la adopción de ciencia de datos y la adopción también de la parte de digitalización en los procesos, incluyendo la parte de marketing digital. Es lo primero que realmente todos deberíamos comenzar a hacer, y no de forma lenta, no de forma, hablemos, sin tener realmente un plan, sino realmente de forma contundente y esperando también hacer las inversiones necesarias, incluyendo la parte de consultoría con expertos, para que esto realmente suceda. Número 1. Número 2, la parte relacionada con mejorar el tema de productos y servicios o diferenciarlos en función de las necesidades globales, ¿no? Lo que dice Alex, una cosa es lo que nos gusta realmente aquí en Ecuador, otra cosa es lo que realmente le gusta al americano o al latinoamericano fuera. Entonces hay que tener la flexibilidad para la adaptación de productos y eso realmente es una urgencia. Y tercero, yo te diría que hay muchísimo, pero muchísimo valor en algunas empresas que podrían monetizar su conocimiento vía servicios. Y yo creo que ahí también está un reto bastante interesante, ¿no? En las grandes planificaciones empresariales no es usual hablar sobre, oye, ¿cómo hacemos algo para internacionalizarnos? Y eso realmente es un gran reto que quizá debió haber comenzado hace 2 décadas. Nunca es tarde para comenzar a hacerlo, ¿verdad? Porque la estructura empresarial sigue siendo realmente muy enfocada a nivel interno. Creo que un gran ejemplo es Chile, donde por más pequeñita que sea realmente la empresa, siempre están con el pendiente de, oye, hay muy poco mercado interno, tenemos que en algún momento vender, aunque sea $1, pero venderlo afuera vía lo que sea, grandes containers o vía Amazon. De tu lado, Alejandro, tú y yo vivimos acá. Por ejemplo, en Miami creo que los ecuatorianos no pasamos de los 20,000. Y obviamente si sumamos a todos los ecuatorianos en todos los Estados Unidos, creo que rondamos casi los 2 millones de personas aproximadamente. Con lo cual, si comparamos con lo que es Guayaquil y Quito, obviamente de broma en broma,
en los Estados Unidos es la tercera ciudad ecuatoriana más grande de todo lo que están, con buen poder adquisitivo. De tu experiencia, de lo que tú estás, de lo que haces el día a día, lo que estás tratando justamente de ayudar a todo mundo. ¿Cómo hacemos primero para unirnos todos los ecuatorianos acá? ¿Cómo enseñarle al empresario ecuatoriano que esta forma distribuida y las cosas que tenemos acá disponibles en Estados Unidos es diferente a lo que hemos aprendido en Ecuador? ¿Qué opinas? Sí, es verdad. En toda Florida hay cerca de 70,000 ecuatorianos. Si comparamos con el área de Nueva York, New Jersey, Pensilvania, son como 350,000. El hecho de que estemos tan diseminados no nos ayuda porque no generamos una unidad. La única alternativa para que nosotros logremos tener esta unidad tiene que venir de un sentimiento de agremiación que lastimosamente no tenemos. No sé si es que te llegó, pero el consulado de Ecuador en Miami hizo una invitación para este fin de semana que pasó para un evento que iban a hacer por el 10 de agosto, ¿no? Y tú le preguntas a las nuevas generaciones de ecuatorianos que están aquí en Estados Unidos, que son de padres ecuatorianos, ¿qué pasó el 10 de agosto? ¿Qué se celebra el 10 de agosto? ¿Por qué es feriado en Ecuador el 10 de agosto? Todo ese tema en realidad nos hemos despegado un poco. Entonces yo te diría, a nivel de familias, crear esa identidad ecuatoriana. ¿Cómo reforzarlo? Pues no es sino con esa noción de Ecuador. Tenemos YouTube, tenemos alternativas para ver canales ecuatorianos acá. Pónganles de vez en cuando esa información a sus hijos, ¿no? Hagan un poco de conciencia de realidad nacional para que sepamos de eso, ¿no? Eso sería pues puertas adentro de nuestras casas. Y puertas afuera, ya el momento de hablar de cámaras de comercio. Ya está unos 3, 4 años una cámara de comercio ecuatoriana americana con sede en Miami, y que ha hecho un buen trabajo y que tiene movimiento y que tiene su gestión, pero son esfuerzos individuales independientes, porque el Estado ecuatoriano no ayuda o apoya a estas organizaciones que quieren promover el comercio, que quieren promover el desarrollo de negocios. Entonces, por un lado la familia, y eso en realidad es algo difícil de inculcar, pero con este tipo de tecnologías a las que tenemos ahora, tus mismos podcasts, tenemos que comenzar a dar un poco ese mensaje, ¿no? ¿Qué le has contado a tus hijos de Ecuador hoy? Y de cara a lo que es ya la parte de negocios, de networking, de desarrollo, estas cámaras de comercio ecuatoriano-americanas locales, estos conceptos de ciudad hermanas también, que es algo que están apoyando en algunos casos algunas de los condados aquí en Estados Unidos o de las mismas ciudades o municipios. ¿Cómo los fomentamos? ¿Cómo los promocionamos? Yo tengo una empresa aquí y yo trato de involucrarme con el consulado, con el mismo ProEcuador, con estas cámaras, y siempre hay algún vínculo, siempre es algo que se trata de hacer, y por ahí asoma algún nuevo compatriota con alguna empresa. Listo, ¿cómo te ayudo? Si no es por ese lado, en realidad no nos salimos, ¿no? Lastimosamente en eso también nos hace falta un poquito de trabajo. A todos los ecuatorianos que estamos acá en Estados Unidos, lo primero, gracias. Porque ustedes, al mandar remesas de 7 billones con B, estamos ayudando todos realmente a que el Ecuador se mantenga y vaya creciendo, y creemos justamente que es tal vez al momento, en el corto plazo, la inversión extranjera más grande que el país recibe. 7 billones con B es casi 3 veces lo que el supermercado más grande del Ecuador genera en ventas. Entonces, primero, gracias. Sigamos enviando más dinero, y como estamos todos conversando acá, todos creemos, los ecuatorianos, que el país es bueno. Siempre puede estar mejor. No decimos que es perfecto, pero creo que todos lo estamos llevando en el corazón, poco grande, poco mediano. Como bien dice Alejandro, asegurémonos que nuestros hijos entiendan lo que es el Ecuador. De hecho, al menos yo hice mi parte. Mis hijos son súper emelexistas. Sorry, tenía que decirlo. Es perfecto.
Pero creemos que justamente lo siguiente paso es ya no solo invertir con las remesas, hagamos inversiones de capital en las diferentes cosas que hemos hablado. Primero, porque al invertirlas allá ayudamos a nuestras familias. Segundo, lo podemos volver a internacionalizar y le damos 2-3 vueltas. Y hablemos, y como bien dice Alejandro y como bien dice Jaime, seamos orgullosos de lo donde venimos. Porque justamente creemos, pensamos, y a lo mejor, yo al menos estoy pensando que algún momento cuando yo me meto de retiro, el Ecuador es una buena opción por temas de costos, por temas de activos y probablemente porque siempre hay familia. Jaime, Alejandro, les agradezco un montón. Espero que se hayan entretenido. Los esperamos a todos para el siguiente podcast y les mandamos a todos un fuerte abrazo. Cuídense todos. Gracias por haber asistido. Muchas gracias.